Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cualquier parte del mundo que esté recibiendo a este programa que se dedica a la poesía del mundo. Abrázame Poesía. Y hoy nuevamente acompañado por hacedores de la poesía. En este caso, hola Ariel Fleischer, ¿cómo estás? Muy bien, Silvia. De Editorial Kalós, Pluma y Arte. Ya vamos a ver un poco la especificidad de esta editorial. Pero generalmente, como ustedes saben, yo comienzo para entrar en un clima poético leyendo un poema. Si no es un poeta el que está presente con nosotros, algún poema de tu editorial. Más precisamente algún autor de la editorial. Y yo elegí, que ellos tienen un trabajo sobre Vicente Huidobro, que es un poeta que yo aprecio preferentemente, que casualmente tiene un poema que se llama Arte Poética. ¿Y qué es para Vicente Huidobro el arte poética? Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuando miren los ojos, creadores sean, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. Y termina diciendo, el poeta es un pequeño Dios. Y el editor de poesía, ¿qué es? Ese gigante que está debajo de lo que llamamos pequeñas editoriales. Recién hablábamos de eso. Hemos tenido más de un editor de pequeñas editoriales, pero siempre digo que debajo de ella hay gigantes. Y en este caso tenemos a uno, Ariel Fleischer. Muchas gracias. Bueno, ustedes también se dedican especialmente a libros de bibliofilia. Y eso también quisiera que charláramos, que comenzás a explicarnos primero cómo te acercás a la idea de hacer una editorial de poesía exclusivamente. ¿Cómo ha sido tu historia hasta ese primer momento? Bueno, bien. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero siempre tuve un impulso muy grande hacia la poesía, hacia la lectura, hacia la literatura. Y ese impulso vino también acompañado por descubrir este tipo de ediciones, estas ediciones artesanales, las ediciones de bibliófilo, que me vino hace muchos años, y empecé a coleccionar lentamente. Hace cuestión de unos 6 o 7 años conocí a Rubén Lapola, un maestro impresor, que también se dedicaba a hacer este tipo de ediciones históricas. Él ha trabajado haciendo libros y plaquetas de bibliófilo de Borges, de Ricardo Molinari, bueno, de muchos poetas. Trabajó con muchos grabadores. Fui a hacer mi propio libro, quedamos en un vínculo muy estrecho de amistad y entre los dos decidimos armar esta suerte de pequeña editorial de poesía. Con estas características del libro de bibliófilo, pero que también tiene algunas variantes, algunas que la vuelven un poco más moderna en algunos casos, pero persistiendo en la tradición del libro tipográfico. Los libros de bibliófilo, o sea, el bibliófilo es un individuo que busca no solamente libros antiguos o libros incunables, sino en este caso, como vos decís, darle una pátina de modernidad. ¿Qué fue eso para tu trabajo en particular que acabamos de ver? Y tenemos aquí delante un libro objeto, como se llama hoy. Pero, ¿qué particularidad le dio Editorial Kalós al libro de bibliófilo? Bien, yo creo que Ediciones Kalós, el valor que puede llegar a tener, o al menos el que le intentamos dar, es traer a la bibliofilia o al viejo arte tipográfico autores un poco más contemporáneos a lo que es la tradición del libro de bibliófilo que se hizo, al menos en la Argentina. Hasta el año pasado funcionó la Sociedad de Bibliófilos Argentinos, que se fundó en 1928, y siempre se editaron, digamos, autores muy clásicos de la lengua castellana, y en particular argentinos como Ricardo Guiraldes, José Hernández, algo muy vinculado a la gauchesca. Si bien hay obras de Alfonsina Storni,
siempre se trató de publicar autores muy consagrados. Nuestro interés es llevar autores incluso mucho más contemporáneos, como Oliverio Girondo, del que hemos hecho dos libros, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, en fin, Jacobo Fischmann, autores que no estaban o circulaban en ediciones de Bibliófilo y que nos parece, digamos, una obra muy buena, muy interesante y también muy a destacar en una edición de Bibliófilo. Y no solo en estas ediciones, digamos, de gran formato, mucho más selectas, sino también en, por ejemplo, una colección que tenemos de poesía que se llama Balcón al Parque, que también rescatamos pequeñas, grandes obras que las consideramos un poco descuidadas o no reeditadas o poco difundidas de grandes autores. En este caso algunos argentinos, pero más que nada del exterior. Claro. La línea editorial, digamos, la búsqueda de los autores, ¿ustedes trabajan sobre algún tipo de temática dentro de la poesía o son sus preferencias, sus gustos estéticos o cómo es la elección para semejante trabajo, ¿no es cierto?, de edición? Ahí tengo que confesar que la elección es personal. Sí. Digamos, nosotros, tanto yo como Rubén, el maestro impresor, consideramos que lo que nos gusta a nosotros le debe de gustar también a mucha gente. Ajá. Porque nosotros tampoco estamos ajenos al gusto de muchos otros. Y bueno, en ese sentido persistimos en los aciertos o los errores que podemos tener. Claro. Pero bueno, es una cuestión de gusto personal, gusto estético, lo mismo que las ilustraciones. Nuestros libros por lo general llevan ilustraciones y como lo emprende la tradición de Bibliófilo, las ilustraciones deben ser originales, ejecutadas por un artista. En ese sentido, también la elección del ilustrador es personal. Decidimos qué ilustrador puede ir mejor con tal o cual texto. Comprendo. Y en la evolución de este tipo de trabajo, el maestro Rapolia supongo que habrá contado algunas cuestiones que hacen a la historia de bibliofilia aquí en este país. Vos decías recién que hasta el año pasado tuvo la asociación de ya no está. Se cerró. Y este público, digamos, ¿qué público es el que puede acceder o el que tendría interés o hacia qué público se dirigen ustedes con estas ediciones tan especiales? Mira, yo creo que al día de hoy el comprador del libro de Bibliófilo desapareció. Ajá. Lamento decirlo. Por eso nosotros estamos trabajando en que de alguna manera sea mucha más la gente que se interese que quizás los pocos coleccionistas que se especializan en libros de Bibliófilo. Tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Quiero decir, hacia fines de los años 70, de la década de 1970 del siglo pasado, los talleres tipográficos comenzaron a desaparecer. En los años 60 se creó el sistema de impresión de offset y todo lo que era tipografía fue decayendo naturalmente. De manera que el libro de Bibliófilo, tal como se hacía antes, no se podía hacer, porque eran pocos los talleres que existían. Los grandes coleccionistas, los grandes bibliófilos de la década del 20, por una cuestión cronológica, han ido falleciendo y quedaron muy pocos talleres y coleccionistas de este tipo de libros. Por eso yo creo que al día de hoy es una apuesta nuestro proyecto a generar en gente que no bebió esa tradición, quizás, el interés por este tipo de libros. Esa es nuestra apuesta. Por eso también estamos empezando como a darnos a conocer, porque la actividad también es un poco, como se hacía antes, un poco cerrada, así como de camarilla, digamos. Sí. Son ediciones muy cortas, de 30, 40, hemos hecho libros de 10 o 11 ejemplares solamente. Entonces la circulación también es muy restringida de estos libros. Lo que hacemos ahora es participar de ferias, de eventos, hacemos presentaciones por casi todos los libros que sacamos para empezar a difundir un poco la actividad. Ahora, vemos que también en este último tiempo, podemos decir, los sub-35, sub-30 han tenido un acceso a la poesía en forma bastante masiva, donde hay cuestionamientos sobre su calidad y sobre los contenidos, pero la herramienta poética de la poesía les ha servido para expresarse. ¿Ustedes en esa línea de poetas más jóvenes tienen algún trabajo? ¿Han tenido acercamiento? ¿Ese poeta joven
se acerca con cierta curiosidad a tener su propia obra impresa en este sistema, o porque generalmente están asociados con las redes, yo creo que hay de todo dentro, pero me parece que este trabajo realmente es muy atractivo para un joven, ¿no? Sí, de hecho, ahora más o menos en 2 meses lanzamos una nueva colección de poesía de autores jóvenes. Ajá. Justamente. Porque yo también lo sentía como una necesidad en esto que decimos, de acercar también a los más jóvenes a este universo, porque también hay mucha variedad en cuanto al libro de bibliófilo de lo que se puede hacer. Y quizás un autor joven, novel, que quizás piensa que es una edición muy cara, también puede hacer su propio libro de una manera buena, elegante, utilizando los medios de la tipografía. Te decía en ese sentido, si vamos a crear una línea, o sea, una colección de poetas jóvenes, con un poeta platense, Gabriel Rodríguez Medina. Gabriel Rodríguez Medina. Molina. Sí, es que para fines de septiembre va a tener su edición, es un poeta igual que ya ha publicado 2 libros, y con él vamos a inaugurar esa colección. Y la idea también es esto, atraer también gente joven que muchas veces se nos acercan se interesan por el proyecto y tienen esa inquietud de poder hacer un libro de esta manera, porque también les interesa el contacto con los materiales, digamos. En estos tiempos de las redes digitales, sí, que son maravillosas para difundir, para conocer gente, yo creo que extrañan un poco el trabajo artesanal. Entonces les gusta quizás venir al taller, pensar en elegir un papel determinado, ver cómo es ese proceso de trabajo, tomar las decisiones que puede tomar como autor, de decir, prefiero esta tipografía o prefiero esta otra. Digamos, es hacer el seguimiento de su poesía, no solo en la parte estética, expresiva de la obra, sino en el continente que va a tener esa poesía. También me decían que, los artistas plásticos que colaboran tienen su afinidad por la obra, es también una elección de ustedes, cómo es también la elección, ellos eligen la forma en que quieren participar. No, por lo general es, pensamos un libro, un autor, te voy a contar todo el proceso si querés. Sí, claro. Pensamos un autor que nos gusta, que nos interese, un texto determinado, se resuelve la cuestión de los derechos legales, con ese autor, con la familia, con los derechohabientes, y a partir de ahí empezamos a pensar qué artista podría ilustrar esa obra, siempre teniendo en cuenta que el libro de bibliófilo se caracteriza, como decía antes, por tener obras originales, de modo que tenemos que resolver la cuestión de una manera no técnica. Entonces acudimos a grabadores que pueden hacer muchas estampas, en algunos casos acuarelistas, algunos dibujantes que tienen interés y voluntad quizás de dibujar 15 ejemplares, hacer un dibujo original para 15 obras. Y yo lo que trato de hacer es mirar mucho la obra de un artista, de un grabador más que nada, y a partir de ahí pensar si ese grabador puede tener un cierto clima con ese autor, con ese texto en particular. Una vez que se hace eso, nos contactamos con el artista, le ofrecemos la posibilidad de participar, le contamos del proyecto y bueno, convenimos lo que tenemos que convenir y se pone a trabajar en la ilustración de ese texto. Siempre nosotros el único, digamos, requisito que le exigimos al artista, le proponemos, mejor dicho, es que no sea una ilustración literal de la obra, que sea una interpretación más acerca del texto, que el libro pueda tener un clima a partir de la imagen. No nos interesa hacer un libro, digamos, de estampas que nos cuenten como si fuera una historieta lo que transcurre en ese poema, sino que sea una interpretación de él. Y por lo general, todos generalmente me dicen que trabajan así y después cuando uno ve la obra verdaderamente se da cuenta que así trabajan. Luego de ese contacto con el artista se le da el papel para que nosotros primero determinamos el diseño, dónde van a ir las imágenes. Generalmente el artista suele hacer bocetos, nos muestra los bocetos, nosotros en eso igual no nos metemos, la obra del artista es el artista, claro, y se respeta lo que el artista hace. Y prepara las estampas, hace las estampas en su propia prensa de mano
y nos devuelve los grabados ya impresos por él. Luego viene la parte de impresión, que es nuestro trabajo específico. Que vos realizás también con el maestro, digamos. Sí, yo ahora me dedico más que nada a lo que es la composición del texto en tipografía. Ajá. Digamos, yo hago la parte, trabajamos con dos sistemas, el tipográfico tradicional de componer a mano, una a una, letra por letra, algunas partes del libro, y lo que es texto, la parte más extensa, lo trabajamos con Linotipia, que es una máquina de 1925, norteamericana, donde yo me siento con en el teclado, compongo como si fuera en una computadora, la oración, que no es más que el verso o la línea de la prosa que después se va a ver reflejada en el libro, y por un sistema mecánico, digamos, sale la línea de plomo fundida directamente, el renglón fundido. Eso es lo que hago yo. Y después Rubén Lapola lo que hace es la parte de impresión, la llevamos a otra máquina, una Johannisberg alemana, una máquina plana, donde se pone toda esa tipografía y ahí se imprime página por página de forma manual, sin, digamos, no automatizada. Pero la verdad que es como un trabajo de meditación que se hace con cada libro, es una apuesta a la meditación, porque así con esa minucia. Porque a veces uno piensa, ha pasado el tiempo, una técnica de 100 años, o sea, Sí, por lo menos, claro. que ustedes vuelven Sí. a traer y que genera un interés en la poesía joven y que trae, ¿no?, una suerte de, el poeta es un pequeño dios, ¿no? Vuelven a crear un mundo con eso. Donde estás solo en esto, o sea, ¿tenés algún seguidor, alguna persona que está trabajando contigo? No, somos Rubén y yo. Rubén. Sí. Rubén y Está yo. bien, que crean este espacio. Cuando se hacen las presentaciones, ustedes utilizan un tipo especial de presentación con más imagen o más texto o más, un poco para resaltar la característica de este trabajo, o son las presentaciones como generalmente uno hace, que la lectura del... Claro, según la ocasión y según el lugar donde se presente la edición. Hemos hecho, por ejemplo, sorteos y bastante, digamos, un poco divertidos, más dinámicos, no el sorteo clásico del numerito, sino Claro, con intervención del público, con algo que tenga que ver con el texto. Por ejemplo, ahora vamos a presentar en 18 de septiembre en la Biblioteca Nacional dos trabajos, dos libros, uno de Graciela Maturo y uno de una poeta, María Julia Terruschi, en una actividad conjunta las dos, y vamos a hacer, aparte de la presentación formal de esos dos libros, una interpretación de 5 poemas de Molinari en guitarra, cantados, también por un artista joven. También como Molinari, bueno, fue un gran cultor de la bibliofilia, así es. decidimos también rendir como un homenaje a don Ricardo a través de esta presentación. Pero bueno, hay otras presentaciones que son mucho menos dinámicas, más formales, claro, según el lugar en que ¿Y cómo está el estado, digamos, de la bibliografía aquí en Latinoamérica? ¿Qué saben ustedes de otros países de Latinoamérica que estén trabajando sobre este tema? Mira, yo no conozco tanto del campo de Latinoamérica, sí lo que te puedo decir quizás de Argentina, y quizás también un poco de Uruguay y un poquito de Chile, por lo que veo en las redes, por algunos contactos que tenemos. Quizás no se rescata tanto al libro de bibliófilo, pero sí los procedimientos que se utilizan para hacer el libro de bibliófilo. Y hay mucha gente que está trabajando con tipografía, letterpress, lo que le llaman ahora, digamos, a lo que era la vieja tipografía, que son las prensas privadas, sí, pequeñas, que uno puede tener en su casa. Sí. Estas máquinas que se llaman Minerva por lo general, Sí. muy pequeñas, algunas a pedal, otras eléctricas, y que hacen pequeños diseños, algunos hacen afiches con tipografía de madera, otros con tipografía de plomo, y hacen pequeñas plaquetas, pequeñas ediciones. Yo lo que veo muy interesante, no diría que es un movimiento todavía, pero creo que tiende a hacerlo, es que hay muchos jóvenes comprometidos en ese trabajo, jóvenes que quizás vienen de la carrera del diseño o de la ilustración, que se cruzan en algún momento mismo en la carrera con el tema de la tipografía, y bueno, les gusta y se compran su prensa, comienzan a conseguir los famosos burritos tipográficos donde va la tipografía, y arman un pequeño taller, y a partir de ese taller empieza a
a producir pequeñas ediciones. Y bueno, eso está pasando mucho acá en Buenos Aires, y sé que también en Montevideo y en Santiago de Chile también. Menos que aquí, pero también se están dando estos pequeños casos. No quizás del libro así más tradicional, del libro de bibliófilo, pero sí estas pequeñas experimentaciones que para mí son sumamente interesantes porque abren un campo enorme. Sí, fundamentalmente, digamos, tal vez esto que decís, personas jóvenes que traen también nuevas tecnologías y nuevas ideas de red, de conexión, que tal vez 50 años atrás eran imposibles de pensar. Sí, claro, y esta idea de mezclar los procedimientos tradicionales de la tipografía con otras metodologías de trabajo, mezclando, no sé, libro de artista con libro objeto, con libro de bibliófilo, que también los límites son difíciles de precisar. Claro. Sí. Y bueno, todo eso yo creo que es muy, muy rico. ¿Qué esperás, digamos, para la bibliofilia en los próximos años? ¿Qué necesitarías para aumentar, digamos, este impulso ya muy fuerte que tenés en este trabajo en Editorial Kalós? ¿Qué es lo que te ayudaría, digamos, a aumentar, digamos, tu producción, tu conocimiento? No sé. Y yo creo que en cierto sentido, primero lo que a todos, unas condiciones de un país un poco más estable. En segundo lugar, un camino que iniciamos de extender estas redes de colaboración con otros editores, con artistas, difundir un poco más la idea de lo que es este tipo de libros que no se conoce. Y sí, creo que básicamente esas son las tres. Bueno, un poco hablamos antes del Festival Pepa, ¿no es cierto? Podés contarnos un poquito qué es y dónde vas a estar presente, y espero que los que nos escuchan estén con nosotros en esa fecha. Cómo no. El 7 y el 8 de septiembre se realiza en el Centro Cultural Nuestra América el Festival Pepa, que es Pequeñas Editoriales de Poesía Argentina, donde nos reunimos alrededor de unas 18 pequeñas editoriales, algunas no tan pequeñas que ya tienen un muy buen ganado prestigio dentro de la labor poética argentina. Y bueno, vamos a estar llevando nuestros libros, y la idea es que sea un festival que seguramente, este se realiza por primera vez, va a seguir creciendo. Esta es la primera edición. Van a participar también poetas que van a hacer lectura de su poesía. Dura 2 días, un fin de semana, y bueno, vamos a estar llevando todos nuestros libros y a compartir también un espacio con lectores, que eso es lo más rico en este intercambio. Nosotros, en esto que te decía antes de que estamos participando de ferias, es mucho el aporte que nos dan los lectores. A veces ni siquiera los lectores, los que vienen a charlar y se sorprenden por el libro, y nos sugieren algo, nos hacen un comentario, nos cuentan alguna historia de algún familiar que trabajaba en la gráfica. Es muy enriquecedor. Perdón, sí, claro, ese contacto. Y también con las artes plásticas, ¿no? También es una gran oportunidad para los artistas plásticos, por otras experiencias que hemos conversado aquí con otros editores. Es muy estimulante esa conjunción, que en este caso tiene ese tercer factor del material con el que se hace. Para los artistas plásticos también es muy interesante, por lo menos de abrir también la convocatoria hacia ello, ¿no? Sí, claro. Es que la idea también es, como te decía recién, pensarlo un poco en esta idea de una gráfica colaborativa, en la que no prime tampoco el interés del dinero para hacer esta edición, sino de nos asociamos, nos juntamos para hacer un proyecto, y entre todos, bueno, cada uno hace su aporte, uno hace la parte tipográfica, otro hace la ilustración, en fin, y trabajamos de esa forma así en conjunto. Mismo la idea a la hora de ilustrar, nosotros le damos total libertad al artista, pero muchas veces el artista se siente cómodo cuando uno también le hace alguna sugerencia, algún comentario, una devolución, o dice, bueno, mira, yo voy a trabajar más o menos de esta manera, por este lado, ¿te parece bien? Y se dan como procesos muy interesantes. Ahora, en este libro del Filifor Forrado de Niño, que es uno de los pocos que hicimos de prosa, también con Pablo Delfini, el ilustrador, también tuvimos muchas reuniones antes de definir dónde iban a ir las ilustraciones del libro. Y bueno, fueron reuniones en las que fue fantástico compartir con Delfini en su taller
muchas horas de trabajo en conjunto, porque bueno, uno aprende mucho del artista y de cómo ve el libro, que también Claro. tiene otra manera de verlo, a cómo lo ve uno como editor o mismo como lector primero. Claro, sí, sí, total. ¿Vos escribís poesía? Sí, pero no publiqué algo, una pequeña plaqueta hace 5 o 6 años, pero Ajá. es más un ejercicio interior, no Claro. publicable por ahora. Bueno, a Solo veces para- esas timideces, pero bueno, ya está, hay una explosión de creatividad en estas joyas de papel, como algunas veces los definieron los libros de bibliófilo. Yo te agradezco muchísimo este encuentro aquí. Vamos a estar allí en PEPA, Muy bien. la Feria de Pequeñas Editoriales de Poesía Argentina. Y aquí nos despedimos de Ariel Fleischer y su editorial Kalos. Y esto, tener una joya de papel como son estos libros, es un regalo para nuestra vida espiritual que bien se lo merece. Y nos dejamos acá. Y chao. Días y noches te he buscado, sin encontrar el sitio en donde cantas. Te he buscado por el tiempo arriba y por el río abajo. Te has perdido entre las lágrimas. Noches y noches te he buscado, sin encontrar el sitio en donde lloras, porque yo sé que estás llorando. Me basta con mirarme en un espejo para saber que estás llorando y me has llorado. Solo tú salvas el llanto y de mendigo oscuro lo haces rey coronado por tu mano. Y chao.